Me llamo Carolina. Gustavo y yo llevamos casados 27 años. Tenemos un hijo que vive en Canadá y una hija que se quedó en Santiago. Nuestra casa está cerca del mar, con una terraza pequeña donde el perro, Salvador, suele echarse en las tardes a mirar las gaviotas. Todo parece estar en su sitio, pero si lo ves con atención, hay algo que no encaja. Hace tiempo que las conversaciones entre nosotros se volvieron funcionales. ¿Quieres café? ¿Fuiste al supermercado? ¿Pagaste el gas? Dormimos en la misma cama pero no nos tocamos. Él ya no me pregunta cómo me fue el día, y yo dejé de contarle cosas que antes eran parte natural de nosotros. Tal vez no por falta de interés, sino porque uno aprende a evitar lo que ya no encuentra eco. Lo observo en las mañanas mientras revuelve su té. Siempre usa 2 cucharadas de azúcar, nunca menos. Esos detalles siguen ahí. ¿Cómo saber cuándo está mintiendo? Como cuando se queda frente al libro, pero sus ojos no leen. Yo también finjo leer a veces, más por costumbre que por placer. Cada viernes tomamos una copa de vino blanco en silencio. La botella siempre es la misma. Lo compro por rutina. Él toma un sorbo, hace un gesto leve con la cabeza y luego vuelve a mirar al horizonte. Nunca dice si le gustó o no. Yo tampoco pregunto. A veces pienso que este silencio cómodo es peor que una pelea, porque las peleas, por lo menos, implican energía. Aquí no hay ni siquiera eso. Hay cansancio, uno compartido. Nos conocemos tanto que ya no necesitamos hablarnos. Y eso, de algún modo, nos ha vuelto invisibles. En la terraza, Salvador se estira. La marea está baja y el viento trae olor a sal. Gustavo se queda quieto. A veces me gustaría preguntarle si aún se siente vivo conmigo, pero algo dentro de mí prefiere evitar la respuesta. Tal vez porque ya la sé. No hay gritos, no hay secretos, solo el ruido del ventilador por las noches y el sonido del mar entrando por la ventana abierta. Nos volvimos parientes, como 2 árboles que crecieron tan cerca que dejaron de necesitar sombra uno del otro, y mientras tanto, el vino se enfría sobre la mesa sin que a ninguno le importe demasiado. Todo cambió una tarde cualquiera, de esas en las que no esperas que algo se salga del lugar. Había salido a entrenar como de costumbre, llevaba mi botella de agua, una toalla vieja y el celular en la mochila, nada fuera de lo normal. Al regresar a casa, noté que me faltaba el teléfono. Pensé que lo había dejado en el auto o que, tal vez se me había caído en el vestuario, pero no. A los 15 minutos, sonó el timbre de casa. Era Lucía, la entrenadora, una mujer de unos 40, pelo oscuro recogido en una coleta desordenada, ojos atentos y sonrisa directa. Tenía mi celular en la mano. Lo había encontrado al lado del banco de abdominales. Dijo que vivía cerca y que no le costaba nada pasar por ahí. Hizo un chiste sobre mi contraseña. Dijo que había sonado varias veces mientras me lo traía y que casi se pone a responder los mensajes por mí. Gustavo abrió la puerta. No recuerdo si sonrió. Lo que sí recuerdo es que ella lo miró con una mezcla de curiosidad y humor, como si lo conociera de antes, aunque sabía que no era el caso. Me entregó el teléfono y se despidió con ese tono liviano de gente que no busca nada, solo ser amable. Se fue caminando hacia la reja, sin apuro, pero Gustavo no cerró la puerta enseguida. Se quedó ahí, parado. Yo estaba detrás de él, y noté cómo seguía su figura mientras ella cruzaba la calle. Fue un segundo apenas, pero yo lo vi. Esa forma de mirar, una atención quieta, como si intentara memorizar un detalle. No había deseo explícito, ni tampoco sorpresa. Era otra cosa, algo que no había visto en su rostro en al menos 10 años. Después volvió a entrar y dijo que iba a poner la pava para el té. Yo asentí, no dije nada. Me senté en la cocina, apreté el celular con fuerza, sin saber bien por qué. No me molestaba Lucía, ni su visita, ni su sonrisa. Era otra cosa, era la grieta, esa que empieza con una mínima desviación, con una pausa en la puerta,
con un pensamiento que no decís en voz alta pero se queda en el cuerpo. No dije nada esa noche, pero empecé a mirar distinto, y cuando una empieza a mirar distinto, ya no puede dejar de hacerlo. Un miércoles por la tarde, mientras yo aún doblaba ropa en el cuarto, escuché ruido de cubiertos, puertas de la alacena y un cuchillo picando algo sobre la tabla. Era raro. Gustavo no cocinaba desde hacía años, no por falta de tiempo ni por descuido, simplemente se había despegado de esa costumbre sin que lo habláramos nunca. Cuando entré a la cocina, lo vi de espaldas, con el delantal cruzado mal, sacando un bol de vidrio del estante alto. Había una fuente sobre la mesa, con hojas verdes, huevo duro, cebolla morada, y algo más que no pude identificar desde lejos. Se giró recién cuando me detuve frente al lavamanos. No esperaba encontrarte con las manos en la cocina, dije, con una sonrisa que no era burla, pero sí cargaba sorpresa. Tenía ganas de hacer algo. No sé, me pintó, respondió mientras buscaba los cubiertos grandes, sin mirarme del todo. Me acerqué a la fuente y ahí lo vi con claridad. El olor me lo confirmó antes que el color, atún. Me quedé en silencio unos segundos, como si necesitara procesarlo. ¿Atún?, pregunté con suavidad, sin tono de reproche, pero tampoco con indiferencia. Sí, un poco. Había una lata ahí, abierta desde hace días. No quería que se echara a perder, dijo mientras servía en los platos. Sabes que no me gusta. Nunca te gustó que lo usaran ni en las pizzas. Dejó el cucharón en la fuente, respiró hondo, como si recién ahí recordara algo que siempre había sabido. Tenés razón, lo olvidé. Supongo que estuve pensando en otra cosa. ¿En qué o en quién? La pregunta quedó flotando. No era una acusación, ni siquiera una sospecha clara. Era una duda sincera, de esas que no esperan respuesta inmediata, pero tampoco permiten que se ignore su existencia. Gustavo se sentó, movió el vaso, tomó un sorbo de agua y se quedó mirando el plato. No dijo nada durante varios minutos, ni una excusa, ni un gesto que intentara aliviar la tensión. Comenzó a comer en silencio. Yo también, aunque apenas toqué la comida. El gusto metálico del atún me resultaba aún más molesto esa noche, no por el sabor en sí, sino por lo que simbolizaba. Mientras masticaba, lo miré. No había en él ningún signo evidente de culpa ni de provocación, solo una distancia, una que no se medía en metros, sino en lo que uno deja de ver en el otro, incluso cuando lo tiene enfrente. La cena terminó sin comentarios. Levantamos los platos, cada uno por su lado. Él puso el resto de la ensalada en un tupper, como si todavía esperara comerla en otro momento. Yo me fui al dormitorio con una sensación extraña, como si acabara de descubrir que algo tan simple como una receta podía revelar que ya no pensábamos el uno en el otro como antes, que tal vez, sin querer, ya estábamos ensayando cómo vivir separados. Unos días después de aquella cena con sabor a confusión, volví al gimnasio, no porque quisiera encontrar respuestas ni porque estuviera buscando distracción, sino porque necesitaba sentir que mi cuerpo todavía me pertenecía. Cuando llegué, Lucía estaba limpiando colchonetas con un trapo húmedo. Me saludó con la misma tranquilidad de siempre, sin sorpresa, como si supiera que iba a volver. Si querés, podemos hacer algo más enfocado. Solo vos y yo, me dijo, señalando el rincón más luminoso del salón. Acepté sin dudar, aunque en mi interior no tenía muy claro qué estaba buscando. Empezamos con movimientos suaves. Trabajamos la espalda, los hombros, la respiración. Lucía no hablaba mucho, solo indicaciones breves, precisas, sin invadir. Pero a medida que pasaban los días, nuestras sesiones se fueron volviendo más que físicas. Entre estiramiento y estiramiento, aparecían frases que tocaban otras fibras. Nada explícito, solo observaciones sobre cómo uno carga el cuerpo cuando está cansado de sostener cosas que ya no tienen sentido. Una tarde, mientras practicábamos equilibrio frente al espejo, me detuve.
no por agotamiento físico, sino por algo que sentí al mirarme ahí, de pie, con la cara apenas sudada y los hombros firmes. ¿Hace cuánto no te miras sin juzgarte?, me preguntó Lucía, sin moverse de su lugar. No me acuerdo, respondí, bajando la vista, y luego, sin pensarlo demasiado, agregué: tal vez es la primera vez en años que no me odio al reflejarme. Lucía se cruzó de brazos, me observó unos segundos y luego dijo algo que me desacomodó sin herirme: tenés la cara de alguien que está cocinando algo adentro, no algo externo, algo propio. Tal vez me estoy preparando para no esperar más nada, dije casi en voz baja, más para mí que para ella. No hubo silencio incómodo después, solo una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba diciendo algo verdadero sin necesidad de que el otro lo apruebe. Ese día volví a casa con el cuerpo más liviano, no porque me sintiera más joven ni porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque había un espacio dentro mío que se había abierto, aunque fuera apenas. Al mirarme al espejo del baño, no busqué canas, ni arrugas, ni imperfecciones, solo me observé, sin pena, sin juicio. No se trataba de Lucía, ni de Gustavo, ni siquiera del espejo. Era la sensación de que algo en mí empezaba a moverse, no hacia nadie, hacia mí. Una mañana, mientras ordenaba la ropa limpia, encontré una de sus camisas colgada en el respaldo de la silla del dormitorio. No era fuerte, ni invasivo, más bien era un aroma suave, cálido, con una nota casi dulce, algo que recordaba a los aceites que se usan después de la ducha. Inmediatamente supe que no era mío tampoco, no usaba ese tipo de fragancias. Me quedé quieta unos segundos, con la camisa en las manos, intentando no dejar que mi mente avanzara hacia conclusiones innecesarias. Pero era inevitable. Ese perfume no estaba ahí por error. Alguien había estado cerca de él, lo suficiente como para dejar rastro. No hice una escena, ni fui a buscarlo al instante para exigir explicaciones. Tampoco tiré la camisa ni la separé del resto, solo la doblé con cuidado, la coloqué en su estante habitual y cerré el placard con una lentitud extraña. No tenía pruebas de nada, pero tampoco necesitaba confirmar lo que ya empezaba a intuir. Y lo que más dolía no era la sospecha de que hubiera otra persona, sino el reconocimiento de que, si la había, probablemente no fuera por odio, ni por despecho, ni siquiera por un impulso irrefrenable. Era algo mucho más simple y más triste. Era el resultado de una distancia que habíamos dejado crecer, una desconexión tan silenciosa y constante que, llegado el momento, parecía casi lógica. No había ira en mí, tampoco resignación. Era una tristeza serena, que se instalaba sin permiso y sin estruendo, porque entendía que no se trataba de traición en el sentido dramático de la palabra, sino de una fatiga compartida, de un vínculo que había dejado de sostenerse solo con recuerdos o rutinas. Esa noche, no mencioné la camisa, tampoco él. Notó algo distinto en mi comportamiento. Cenamos lo que quedaba del arroz del día anterior, hablamos poco, vimos una película sin demasiado interés. Cada uno sabía que algo había cambiado, pero los dos evitamos mirarlo de frente, y así, en esa calma tensa, empezamos a acostumbrarnos a un tipo de distancia que ya no necesitaba explicación. La decisión no fue repentina. Después de varios días de esa convivencia flotante, con palabras mínimas y gestos automáticos, sentí que tenía que hacer algo, no para salvar el matrimonio, no para provocar una crisis, solo para entender si todavía había algo que podía moverse, algo que no fuera puro aguante. Le escribí a Lucía sin pensarlo demasiado. No fue un mensaje largo, ni cargado de explicaciones. Solo le dije que quería verla, que necesitaba hablar con alguien que no me preguntara si estaba bien. Me respondió al rato: nos vemos donde quieras. Elegí la playa, no porque fuera simbólica ni especial, porque necesitaba espacio abierto, sin paredes ni relojes. Cuando llegué, el sol ya empezaba a caer detrás de las nubes. Caminé un
rato descalza por la arena firme, sintiendo la brisa en la cara como una especie de limpieza silenciosa. Me senté cerca de las rocas, donde casi nunca hay gente. Lucía apareció desde el sendero de madera, con su mochila al hombro y una manta en la mano. Me saludó con la cabeza, sin palabras, y se sentó al lado con esa calma que parece que siempre la acompaña. Primero hablamos poco, comentarios sueltos sobre el mar, la temperatura, el silencio. Después de un rato, mientras el cielo se volvía gris con reflejos naranjas, sentí que podía decirlo, no con claridad total, pero con la honestidad suficiente. Estoy pensando en decirle que lo haga, dije sin mirarla, que si quiere buscar algo afuera, que lo haga, pero que lo haga sabiendo que yo lo sé. Lucía no respondió enseguida. Se acomodó el pelo detrás de la oreja y estiró las piernas en la arena. ¿Sería un permiso?, preguntó después, sin tono, sin juicio. Sería más bien un empujón, como si yo también necesitara verlo moverse. No quiero seguir así, esperando que algo cambie por sí solo. Me está empezando a doler la espera más que cualquier verdad posible. Lucía respiró profundo. No parecía sorprendida. Me miró por un momento que se sintió más largo de lo que fue. Si lo que querés es que despierte, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado, no va a alcanzar con dejarlo hacer. Tendrás que mostrarle algo que no se puede comprar, ni fingir, ni empujar. ¿Y si lo que quiero es dejar de ser la que siempre espera?, le pregunté, sintiendo que la voz se me aflojaba un poco. Entonces hacelo, respondió, mirando el mar. Pero hacelo para vos, no para él. Nos quedamos un rato sin hablar, con el sonido del agua de fondo. No hubo grandes revelaciones ni abrazos, solo esa especie de acuerdo silencioso que se forma cuando dos personas entienden algo sin necesidad de explicarlo. Esa noche, al volver a casa, Gustavo ya dormía. Me acosté despacio, sin ruido, con la certeza de que algo se había puesto en marcha. Todavía no sabía si era una salida o una entrada, pero ya no era espera, era otra cosa. En los días que siguieron a aquella conversación en la playa, el ritmo en casa no cambió, pero yo ya no estaba igual. Me movía como siempre, cocinaba, lavaba, le hablaba a Salvador por costumbre, pero por dentro algo había terminado de romperse. Ya no esperaba una reacción, sino una confirmación. Quería saber si lo que quedaba entre nosotros era solo costumbre o un reflejo de algo que aún respiraba en algún rincón. Le pedí a Lucía un favor que ni siquiera sabía cómo nombrar del todo. Le dije que el día del cumpleaños de Gustavo, iba a preparar la casa como si celebráramos algo, que quería que ella estuviera ahí, no como invitada, ni como testigo, como posibilidad. No le pedí que hiciera nada, no le exigí presencia. Solo le dije que si pasaba algo, yo no iba a intervenir, que confiaba en ella, que necesitaba esto, aunque fuera incomprensible. Lucía se quedó callada cuando lo escuchó. Dudó, me lo dijo con la cara, no con palabras. Me preguntó, sin decirlo, si estaba segura de meterme en algo así, y aunque le costó, aceptó, no por él, no por curiosidad, por mí, porque lo que nos unía ya no era solo una rutina de clases, sino una forma de lealtad extraña, difícil de explicar, pero real. La noche del cumpleaños número 59 de Gustavo no hubo torta, ni invitados, ni brindis, pero yo preparé todo como si el festejo fuera real. Encendí una luz suave en el dormitorio. Puse a hervir canela con cáscara de naranja para llenar la casa con ese aroma cálido que siempre lo relajaba. Elegí una lista de música con voz baja. Compré el mismo vino blanco que usábamos en nuestras noches tranquilas. Lucía llegó temprano. No traía regalo, solo una expresión contenida. Se sentó en el living, sin decir mucho, con las manos apoyadas en las rodillas. Gustavo entró más tarde, con la ropa salpicada de mar, todavía oliendo a red y sal. Venía de pescar como siempre, con la cabeza en otra parte. Al ver la luz tenue, la música, la copa ya servida,
Se frenó, me miró con cierta inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó, como quien no sabe si debe reírse o preocuparse. Tengo una sorpresa, no te asustes, le dije, y caminé hacia la terraza sin esperar respuesta. Me senté con una copa entre las manos, mirando hacia el mar. No escuché voces, no intenté imaginar, solo dejé que la noche hiciera lo que tuviera que hacer. Durante más de una hora, el interior de la casa fue un espacio cerrado al que no quise volver todavía, no por miedo, por decisión. Pasó poco más de una hora, yo seguía en la terraza, con el cuerpo quieto y la mente tensa, tratando de no anticipar nada, de no imaginar cómo sentía él al otro lado de la casa. No escuché voces, tampoco pasos apresurados, solo el leve murmullo de la música que seguía sonando desde el dormitorio y el golpeteo suave del viento entre las plantas. La puerta corrediza se abrió sin apuro. Gustavo salió y se sentó a mi lado en la reposera. No traía en el cuerpo ni urgencia ni confusión, pero su cara estaba distinta. No sé si era la expresión o la forma en que miraba el piso antes de hablar. No me miró enseguida. Se quedó un rato callado, con los codos apoyados en las rodillas, como si buscara las palabras en el suelo. Empezó, pero no terminó la frase. Volvió a intentarlo. No sé cómo ponerlo en palabras. Me sentí vivo, inquieto, pero también raro. No lo esperaba así. Yo no dije nada al principio. Quería escucharlo sin interrumpir. Quería ver si lo que decía salía desde él o si solo intentaba darme una versión digerible. No estoy seguro de querer que esto se repita, agregó, esta vez sí mirándome a los ojos. No porque no me haya gustado, sino porque no sé si podría vivir con esto como una nueva normalidad. Lo miré con atención, no buscaba rastros de culpa ni justificaciones. Solo quería saber si lo que sentía era sincero. Yo tampoco estoy segura de que deba repetirse, le dije, sin dureza. No lo hice para cambiar las reglas, lo hice para romper el aire espeso en el que estábamos metidos. ¿Y para que me vieras? Aunque fuera por un momento. Él bajó la mirada, como si le costara sostenerla, pero no era rechazo, era algo más delicado. Cuando volvió a mirarme, vi en sus ojos algo que hacía años no estaba ahí, una emoción sin defensa, agradecimiento, quizás, o simplemente una forma de decir te vi sin palabras. Nos quedamos ahí sentados hasta que la música se detuvo. No dijimos nada más, no hicimos planes, no hablamos del día siguiente, pero esa noche, por un instante, él me vio, no como madre de sus hijos, no como la que prepara la mesa o guarda las camisas, me vio a mí, y aunque fue breve, fue real. Una semana después de aquella noche en la terraza, algo cambió de forma definitiva, aunque al principio no supe si era en él, en mí o simplemente en el aire que compartíamos. Gustavo comenzó a comportarse distinto, pero no en el sentido dramático de un quiebre evidente, era más bien una transformación sutil, persistente, casi imperceptible para alguien que no lo conociera. Hablaba menos, y cuando lo hacía, sus frases eran más mecánicas. Se levantaba, más temprano, pero no para hacer nada en particular. Solo se sentaba con el café en la mano, mirando por la ventana con una expresión que oscilaba entre el cansancio y la evasión. Volvió a fumar con más frecuencia, algo que había dejado hace años después de un susto médico menor. Al principio, eran 2 cigarrillos al día, pero pronto se convirtieron en 5, luego más. Salía al patio, fumaba de espaldas a la casa, y regresaba con el olor impregnado en la ropa. No me lo explicaba, ni yo se lo preguntaba. Había una especie de acuerdo tácito de no invadirnos, de no pedirle al otro una respuesta que no estaba listo para dar. Pero lo que más me dolía no era su silencio, ni el humo, ni la distancia física, era que evitaba mirarme a los ojos. Cada vez que hablábamos, lo hacía con la vista fija en algún punto de la mesa, en su taza, en la pantalla del celular. Ya no buscaba mi mirada como antes, y eso, más que cualquier palabra no dicha,
me confirmaba que algo se estaba desmoronando sin posibilidad de ser contenido. Un día, mientras acomodaba los platos después de almorzar, su teléfono sonó. Él estaba en la ducha, y la pantalla se encendió justo cuando pasé cerca. No soy de revisar sus mensajes, nunca lo fui, pero esta vez no fue una decisión, sino un acto reflejo. Leí sin tocar nada, solo lo que se mostraba en la vista previa. Era un mensaje de Lucía, corto, directo, pero con un peso que me heló el cuerpo. No hablaba de lo que había pasado aquella noche, ni mencionaba detalles. Solo preguntaba algo. ¿Qué lo atravesaba todo? ¿Por qué tenés tanto miedo de decirle la verdad? Me quedé inmóvil, con el estropajo aún en la mano y el agua corriendo en la pileta. No reaccioné de inmediato, no grité, no lo enfrenté, simplemente dejé el celular sobre la mesa y salí al jardín. Me senté en el banco de cemento que da al limonero, ese que él mismo había construido hace años, y me quedé ahí largo rato, con el zumbido de las abejas y el olor del pasto recién cortado llenando el aire. En ese momento comprendí que la grieta no solo estaba en nosotros, sino también en la forma en que habíamos manejado el dolor. Lo habíamos envuelto en silencio, lo habíamos cubierto con gestos que pretendían sanar sin tocar la herida real, pero ahora, esa herida ya no podía ignorarse, se había abierto por completo, y detrás de ella, solo quedaba la verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La mañana en que tomé la decisión de irme no se diferenciaba demasiado de cualquier otra. La luz del sol entraba con suavidad por las cortinas del comedor. Salvador dormía bajo la mesa, como lo hacía cada día. El café comenzaba a hervir en la cafetera con ese sonido familiar que siempre acompañaba el comienzo de la jornada. Sin embargo, algo dentro de mí ya había cambiado. No sentía enojo ni ansiedad. Era más bien una certeza tranquila, como una sensación que aparece cuando ya no queda nada por discutir ni por retener. Durante varios días, Gustavo y yo apenas nos hablábamos. Solo cruzábamos palabras necesarias, esas que sirven para lo cotidiano y que no cargan intención real de conversación. No hubo gritos ni reproches. Simplemente, la distancia creció poco a poco hasta convertirse en la única forma posible de compartir un espacio. Comprendí entonces que quedarme no tenía sentido. Irme, aunque me doliera, era la única forma de seguir siendo fiel a quien soy. Preparé mi valija sin apuro. Elegí pocas cosas, únicamente lo indispensable, algunas mudas de ropa, un libro que había dejado sin terminar durante meses, mis documentos, algo de dinero en efectivo y el cargador del celular. No llevé más que eso. Dejé las llaves sobre la mesa del living, junto con una nota breve. En ella escribí que me iba a Viña del Mar por unos días y que necesitaba espacio, no para escapar, sino para recuperar el aire que me hacía falta. Cuando me fui, él no estaba. Había salido temprano, tal vez para evitarme o quizá porque ya presentía que algo estaba por pasar. El viaje fue silencioso. Observé el paisaje desde la ventanilla sin detenerme demasiado en los pensamientos. Mi cuerpo estaba tenso, pero contenido. Al llegar, alquilé un departamento modesto, con ventanas grandes y vista al mar. El viento de la costa entraba con fuerza y lo llenaba todo. Durante los primeros 2 días caminé por la orilla, sin rumbo definido, simplemente permitiéndome estar sola sin sentirme perdida. Una semana después regresé. La casa se sentía distinta. No era por el desorden ni por el aspecto de los objetos. Había algo más profundo, una ausencia clara que se percibía en el ambiente. Sus zapatos ya no estaban. Tampoco su taza habitual en la cocina ni su campera en el perchero. En el dormitorio, su lado de la cama permanecía vacío. La almohada no mostraba señales de haber sido usada. En su mesita de luz había una carta, doblada con cuidado. No era extensa ni parecía escrita con apuro. La letra era firme, como si hubiera pensado mucho cada frase. Decía que no encontraba la manera de agradecerme sin dejar de ser honesto con lo que sentía.
Mencionaba que la noche que pasó con Lucía lo había enfrentado con una verdad que ya no podía seguir ignorando. Aclaraba que no se trataba solamente de ella ni de mí, se trataba de él mismo, de una forma de vivir que ya no lo contenía. Como antes, terminaba pidiendo disculpas, no por haberse ido, sino por no haber encontrado el coraje de hablar con claridad antes. No dejó sus llaves, solo ese papel, un poco del calor que aún quedaba en las paredes y un silencio que ahora se sentía distinto. Ya no era un silencio que dolía, sino uno que ofrecía espacio para algo nuevo. Desde ese momento, todos los sábados desayuno en la cocina que da al mar. Es el mismo lugar donde tantas veces compartimos el silencio con Gustavo, pero ahora lo hago sola, sin apuros. Sostengo una taza de café caliente entre las manos y extiendo un mantel claro sobre la mesa. Hay mañanas en que coloco un disco viejo de Mercedes Sosa, ese que encontré en la biblioteca de mi hijo cuando se mudó a Canadá. Su voz, profunda y firme, llena el ambiente con una presencia serena que acompaña sin imponerse. A veces, por costumbre, cocino como si esperara a alguien más. Pongo 2 platos, 2 vasos, y luego, al notar lo que hice, sonrío. No es una risa triste, sino un gesto tierno. Entiendo que los hábitos del cuerpo tardan más en cambiar que los pensamientos. Aunque no siempre tengo hambre, me esfuerzo en preparar algo sabroso. Hacerlo me conecta con una parte de mí que sigue creyendo en los pequeños gestos cotidianos. Lucía me escribió una vez. No llamó ni buscó continuar la conversación. Fue solo un mensaje breve. Me pidió perdón sin dramatismo. Expresó que no tuvo intención de lastimar, pero que comprendía que el daño había sido real. Leí ese mensaje mientras tomaba mate en la terraza. Lo leí otra vez y luego lo archivé. No respondí, no porque estuviera molesta, sino porque sentí que no había más que agregar. A veces el perdón necesita tiempo, no palabras. No la odio, ni siento que me haya quitado algo. Lo que había entre Gustavo y yo ya se estaba apagando desde hacía tiempo. Lo nuestro se fue deshaciendo en silencio, sin escándalos, como un hilo que se desprende de una costura antigua. El amor no siempre se rompe, a veces se transforma, se convierte en algo distinto, en memoria, en respeto, en una nostalgia suave que ya no duele, solo acompaña. Todavía sueño con él de vez en cuando. En los sueños no hablamos. Solo nos miramos. Él me observa como aquella noche en la terraza, con una mirada sincera, sin temores ni barreras, y cuando despierto, no siento vacío, siento que, finalmente, pudimos soltarnos de forma tranquila. Ahora, cuando el viento agita las cortinas con fuerza, ya no me sobresalto. Me gusta imaginar que ese aire nuevo trae consigo lo que está por venir, lo que aún no conozco. En esa espera sin ansiedad, me voy reencontrando conmigo misma, poco a poco. Es una vida distinta, no es mejor ni peor, simplemente es mía.